esta palabra y que este mensaje, Señor, que va a llegar a nuestro corazón, traiga bendición, traiga abundancia de paz en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Yo creo que todos traemos un recuerdo, una historia triste, alegre, para meditar, para reflexionar. Y no sé si usted es de las personas que ya tienen enumeradas o enlistadas la situación que van a cambiar. Hábitos. Bueno, el más común que todo mundo le tira es el del estómago, ¿verdad? Que ahora sí vamos a iniciar la dieta. Ah, no, pero nos falta el Día de los Reyes, nos faltan los tamales, nos faltan, ¿qué más? ¿Qué otras cosas? La rosca de Reyes, ¿verdad? Y los que practican lo del intercambio y todo eso, que después de que sale el monito en la rosca de Reyes, pues los tamales, el Día de la Candelaria, y luego que el 14 de febrero, y así se van todo el año y no guardan la dieta. A los pastores nos pasa algo. Personalmente nos ponemos objetivos, leer libros, estudiar, prepararnos. Hablo de los pastores que siempre queremos estar al día en conocimiento, en información. Yo ya tengo mis objetivos. Yo tengo la Biblia en el cual voy a marcar mis objetivos en este año. Siempre dentro de los básicos es leer la Biblia en un año, y a veces cuando el trabajo se acumula, se me suman los capítulos a leer y no logro el plan de lectura. Cada vez que me propongo a leer la Biblia, no nada más se trata de leer, sino de buscar un tema, un objetivo, personas, ciudades, acontecimientos, números, distancias. Siempre, cada año, en cada Biblia estoy marcando algo, porque trato de tener un objetivo. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿ya tienes en lista tus objetivos espirituales, objetivos personales, materiales, económicos, algo en especial? Que el año 2022 no sea un año cualquiera en nuestra vida. Si Dios ya te trajo aquí, es porque va a hacer algo contigo. Si Dios ya se trajo hasta aquí y te hizo llorar en el año 2021, en el año 2020, en el año 2019, nadie se imaginaba lo que íbamos a vivir en esos próximos años. Pero si Dios ya te trajo aquí con un recuerdo, con un pasado, con una historia, entonces es tiempo de hablar con Dios y decirle: Señor, vamos a hacer algo. Los tradicionalistas, los católicos dicen: ayúdate que yo te ayudaré, y dicen que Dios se los dice. No es así. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. El obrero es digno. Es más, hasta aún con los animales dice la Escritura que no hay que ponerle bozal cuando estén trabajando. Tienen derecho a estar comiendo. Quiere decir que entonces tu trabajador tiene derecho a estarse su café mientras está trabajando. Y como decía mi abuelita, o le decían a mi abuelita: mientras descansas, bárrete el patio. Y mientras descansas, tráete el agua del arroyo, llénate 2 tinajas. Mientras descansas. Bueno, mientras descansas, sí se la vivió mi abuelita toda la vida. Y descansó cuando la tía en la cual ella estaba a cargo, porque mi abuelita fue huérfana de padre y madre, mi abuelita descansó de su tía en ese aspecto, el día que Dios recogió a la tía. Pero ya cuando quiso descansar, ya estaba formada, que ya no estaba a gusto. Ya no estaba a gusto. Y ahora se lo decía a mi mamá, a mis tías, a mis tíos: mira, mija, mientras descansas, prepárate un chile con huevo para almorzar. Mientras descansas, muélete el nixtamal, vamos a echar tortillas. ¿Qué tal si mientras descansas en el año 2022 alcanzas objetivos? Mientras descansas en el año 2022 dices: por lo menos ya la pandemia ya estaba bajo control, ya hay vacunas, ya hay investigaciones más de campo, ya hay más seguridad para poder salir a la calle, ya este año pudimos convivir las familias en fin de año, por lo menos ya volvemos a retomar un poco más nuestra vida diaria, y mientras descansamos logramos objetivos. ¿Qué te parece eso? Yo quiero que vayamos a una historia que el Señor me lleva a compartir contigo y que aprendamos de ello. Vamos al libro de San Juan capítulo 4. Estudiemos la historia de una mujer que traía una historia
una historia no fácil, una historia donde la habían señalado, una historia que la habían criticado, una historia que ella había vivido y que cosas que nadie sabía se encontró en un momento con alguien que se lo descubrió. San Juan capítulo 4, por favor, versículo 7. El versículo 7 dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como están. Escuchen este versículo. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Voy a repetir de este versículo algo importante. Vino una mujer y Jesús le dijo: dame de beber. Quiero mencionar lo siguiente. Esta mujer fue solita y llegó a un lugar. Jesús también llegó a ese lugar. Y dice la Biblia que Jesús llegó cansado del camino a ese lugar. Y quiero que analicemos las dos perspectivas diferentes. Jesús llega cansado y dice la Escritura que los discípulos fueron a comprar alimento. No sé si habría pollos rocizados, pero algo había que vendía que Jesús iba a esperar el alimento. Dentro de este momento encontramos cosas interesantes en la vida diaria de Jesús, porque Jesús no tenía tiempo ni para dormir. Dice la Biblia que Jesús se pasaba las noches orando. Y puedo mencionar detalles de la vida de Jesús que es interesante mencionar este momento, que Jesús, la Biblia menciona que Jesús llegó cansado del camino y se quedó solo. Pareciera que por única vez en su vida tenía la oportunidad de estirarse poquito, darse un masaje en los pies, lavarse los pies porque era costumbre común para descansar y echarse una siestecita de unos minutos. Por otro lado, llega una mujer que le faltaba agua en su casa, con una historia, no cansada del camino, no cansada de haber caminado, cargar el agua, porque era una necesidad llevar agua a su casa. Pero se encuentra con un hombre desconocido. Esta mujer nunca se imaginó lo que le esperaba en esa plática, en ese encuentro. Jesús ya sabía, porque Él todo lo sabe, omnipresente, omnisciente, omnisabiente, soberano. Él sabía que iba a llegar una mujer con una historia. Y yo quiero que veamos el encuentro de los dos, de manera natural, no espiritual, de manera natural. Cada vez que tú llegas a un autobús y abordas el autobús, sabes que te toca tal asiento, pero tú no sabes quién va a ir contigo a tu lado. No sabes quién va a ir adelante de ti o atrás de ti, si van enfermos, si no van enfermos, tú no lo sabes. Si hay una enfermedad contagiosa, tú no lo sabes. Y muchas personas bajaron de un autobús con una gripe que no pensaron ni se imaginaron que iban a bajar, porque el que iba a un lado estaba enfermo de la gripe. ¿No te ha tocado eso o la historia así? Y le echas la culpa al aire acondicionado del autobús. Y le echas la culpa de que el autobús iba lleno y repleto de pasajeros. Va a llegar un momento en la vida donde nos vamos a encontrar con alguien que no vamos a saber lo que nos va a cambiar ese momento. La mujer llega, nunca se imaginó, es más, no iba pensando en su pasado, iba pensando en una necesidad. Y yo quiero que veas eso, la palabra necesidad, porque todos tenemos necesidad. Hemos llegado al año 2021, terminamos el año 2021, iniciamos el año 2022 con una necesidad. Creo que la básica, la prioridad que todos tenemos es hambre de Dios, sed de Dios. En la mañana que estaba orando le decía al Señor, mi objetivo es aumentar el tiempo de estar en tu presencia. Ese va a ser mi objetivo este año. Y entre otros más que tengo. Y yo quiero que comprendas esto. La necesidad siempre va a andar con nosotros.
Y no hablo en el sentido de miseria, no. Gracias a la necesidad nos esforzamos. Gracias a la necesidad logramos objetivos. Que el trabajo, nos damos cuenta que el salario no nos alcanza y decimos vamos a buscar algo más porque necesitamos cubrir esos gastos. La necesidad es buena. Jesús mismo pasó necesidad. Esta mujer llegó con una necesidad y veamos el versículo 7. Jesús le dice a la necesitada, dame de beber. Y pareciera injusticia, porque no es la primera ocasión que Dios le pide a una persona algo, como si Jesús no pudiera tener la capacidad de sacar agua. Dios mandó a muchos profetas a pedir algo. Dios mandó a siervos de Dios a pedir algo, y lo vemos en la Biblia. Y vamos a mencionar a unas historias más, pero quiero que veamos esto. El que podía hacerlo todo, que no tenía necesidad al momento, pide al que tiene necesidad. Yo te pregunto, si Dios te pidiera algo para este año, ¿se lo darías? Abraham había tenido un hijo con otra mujer, la criada, y cuando Dios le concede hijo con su esposa, ¿qué le dice Dios? Dámelo. ¿Te acuerdas de otra mujer también que era temerosa de Dios y le dijo a su esposo, oye, me doy cuenta que el hombre que pasa aquí a dormir es un siervo de Dios, ¿por qué no hacemos un aposento para él? Que tenga todo lo que él necesita, una cama, una mesa, silla, que tenga agua para beber, para bañarse. Y el hombre le hizo caso a la mujer y construyó el cuarto, aquella habitación, y estaba todo listo. Cuando vuelve el profeta a pasar, dice la Biblia que llegaron ahí él con su criado y dijeron, oye, esto es bonito, nos atendieron bien, ¿qué hacemos con esta mujer? Y le dice el muchacho, fíjate que he visto que no tienen hijos. Quiero que observen lo siguiente, porque dice, no tienen hijos, y la mujer recibe el milagro de la vida. Ella no había puesto esa necesidad en manos de Dios, pero puso una prioridad, honrar al siervo de Dios. ¿Y el resultado? Suplir una necesidad que tenía. Pero ahí no termina la historia. La Biblia dice que al pasar el tiempo este muchacho se enferma y muere. Y aquella mujer va a buscar al profeta y le dice, oye, ¿acaso te pedí un hijo? No. Y le dice el profeta al criado, oye, esta mujer viene afligida, algo está pasando, vete con ella. Y le dice a la mujer, no, yo no vine por tu criado. Esta mujer tenía en claro lo que iba a buscar. ¿Qué iba a buscar? Un milagro. ¿Y qué hizo Dios? Permitió que el profeta fuera, lo resucitó, pero ahí no termina la historia de esa mujer. Porque dice la Biblia que después se enviudó y vino hambre y sequía y le quitaron todo a la mujer. Y se quedó sin nada. Pasado el tiempo, dice la escritura que el criado del profeta estaba hablando con el rey y le decía, oye, cuéntame las historias del profeta. Que ha vivido el profeta, y le estaba contando justamente la historia de esta mujer. Cuando llega aquella mujer a hablar con el rey y decirle que le devolvieran sus pertenencias, y dice la Biblia que el rey ordenó que le devolvieran todo cuanto ella tenía. Todos tenemos una historia. Probablemente el año 2022 te quitó algo que nunca va a volver, 2021 te quitó algo que nunca va a volver. Pero está un sentimiento, un recuerdo, que el único que puede ayudarte a superar, a cerrar eso es Dios. Porque pareciera que la pandemia llevara a reflexionar a la gente, pero no fue así. Sigue habiendo asaltos, sigue habiendo delincuencia, sigue habiendo tantas otras cosas que pareciera que la situación de la pandemia es ignorada. Gente que sobrevivió del COVID terminan siendo asesinados por causa de la delincuencia, terminan siendo secuestrados, tienen una deuda grande por la hospitalización de COVID, ya salieron y a los 8 días fueron secuestrados y conseguir dinero, que ya no sabemos qué hacer. Historias como esta mujer. Pero llega el momento en el cual Dios te dice, dame algo, dame algo.
No es porque Dios quiera llevarte a la miseria, no es porque Dios quiera que tú sufras más en tu corazón, sino porque ya estás en el punto necesario en el cual Dios va a obrar un milagro para ti. Esta mujer de San Juan capítulo 4 estaba en el punto, en el lugar correcto, a la hora correcta, a pesar de su historia, porque Dios iba a cambiar su historia. Esta mujer necesitaba el perdón de sus pecados. Esta mujer necesitaba una restauración de pensamientos. Esta mujer necesitaba una sanidad en el alma, más que el agua que ocupaba en su casa. Si Dios te trajo para iniciar el año 2022, es porque Dios quiere obrar un milagro contigo. Tu historia, tu pasado, tu dolor va a ser perdonado, restaurado, fortalecido, porque el año 2022 hay algo especial para ti. ¿Recuerdas a Job? Que estaba Job celebrando con sus hijos, probablemente un fin de año, porque estaban todos reunidos. Algo celebraban porque estaban todos. Y si analizamos la historia de Job, nos damos cuenta que Job no era cualquier persona. Analiza todo lo que tenía. Por lo tanto, los que estaban ahí con sus 10 hijos, no eran los 10 hijos. Había criados, había meseros, había los que cuidaban los carruajes, los caballos para el transporte. Mínimo yo le calculo unas 200 personas más, aparte de los 10. Porque dice la historia en el libro de Job que cuando vino todo el desastre, quedó uno para dar la noticia. ¿Se acuerdan de eso? Estaba ese hablando y vino otro. Y vino otro. Desgracia tras desgracia. A pesar de todo eso, dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Ahora estaba Job en el lugar correcto para ver la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Es probable que entonces Dios te va a llevar a vivir una experiencia, a vivir una situación para ver la gloria de Dios. Volvamos a San Juan, por favor, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 10 dice: si conocieras el don de Dios. Yo te pregunto, ¿qué conoces tú? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces un lugar donde hacemos los cultos? ¿Conoces, no uno, varios pastores? ¿Qué conoces tú? ¿Conoces lo que Dios ha hecho en otros? ¿Tienes evidencia suficiente para saber que Dios no te va a fallar? ¿Tienes evidencia suficiente para saber que Dios va a responder, que Dios va a cumplir su palabra? ¿Tienes evidencia suficiente para decir, gracias Dios? Porque a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de la historia que ya estoy cargando, a pesar de lo que he vivido, tú eres fiel. Esta mujer está escuchando lo que Jesús le está diciendo y le está diciendo, si conocieras. Pero hay una circunstancia que nos pasa a los humanos, que cuando estamos viviendo una situación de dolor, se nos olvida la capacidad que tiene Dios. Se nos olvida que Dios tiene todo el tiempo necesario y queremos que Dios obre rápido. Y queremos que Dios nos mande el cheque, nos responda con la llamada, nos mande al médico necesario, que podamos decir, oh, Dios se glorificó, llegó el médico, llegó la ambulancia, llegó el abogado, llegó el arquitecto, todo lo que necesitemos como varita mágica. ¡Pum! Recuerdo cuando tenía que estar aquí y me apoyó el hermano Santos para estar predicando. Yo salí con ese carro prestado, unas llantononas anchototas, y en cada bache cuidaba, no tanto porque salieran caras, sino porque una talachera no estaba cerca de mí. Y en un descuido, al esquivar un bache, se sale la llanta del rin. Son de esas llantas rines grandototes.
que está inflada la llanta y asoma más el rin que la llanta. Me dicen mis hijas, ¿y qué vas a hacer? Le dije, primero dar gracias a Dios y saber por qué pasó esto. Desde las 7 de la mañana hasta las 11 consiguió una llanta nueva. Y el talachero no sabía cómo montar la llanta para que se inflara lo suficiente y diera el tamaño del ring. Le inventó tantas cosas, le echó gasolina, le trató de hacer explosión. Bueno, como hora y media después, la armó. Le dije, ¿sabes qué? Métele una cámara y como quede. Pero yo sabía que por el tipo de llanta y el tipo de ring, la llanta iba a morder, iba a dañar la cámara. Empecé a avanzar y yo dije, Señor, gracias por todo. Más adelante la cámara ya no aguantó, porque se empezó a rozar y tiró el aire y me deja de nuevo donde no había talachera. Y me dicen mis hijas, ¿y qué vas a hacer? De nuevo, a dar gracias a Dios, y Dios sabe por qué hace las cosas. Hasta el día de hoy no he comprendido por qué me pasó eso, pero en ese día gasté con las llantas lo que no había gastado en toda la semana. Llantas nuevas. Yo decía, a ver, ¿qué necesidad había de cambiar llantas nuevas? Y se echaron a perder. No duraron, creo que se le acababa de caer la etiqueta de la llanta nueva, y ya se había echado a perder. No sabemos el por qué Dios nos lleva a ese punto, el por qué estamos ahí. Pero en el primer lugar donde me quedé, le dije a mis hijas, no se muevan, voy a buscar un talachero. Pasa una camioneta y me ve la situación, dice, súbete, yo te llevo aquí adelante, hay un talachero. Y cuando voy en ese carro, voy orando a Dios. Cuando regreso, ya con mis hijas, estar ahí a ver esperar que todo ya, el talachero llegara, llegó una mujer y empezó a decirme, ay, pobre señor, lo que le pasó a su carro, qué desgracia. Y me empezó a echar todas las maldiciones, porque no de manera grosera, sino porque me dijo, mire nomás qué desgracia, y usted solo con sus hijas. Y empezó a hablar pues todo lo negativo. Y yo por mi mente, Señor, reprendo esa palabra, esa no va a entrar en mi corazón. No, Señor, tú sabes por qué. Y me pongo a predicarle de Cristo. Después de predicar, dice, se me olvidaba, aquí traigo algo de fruta, y nos dio fruta. Y se fue. Dijera, Dios mandó a los cuervos que nos dieran comida, y ella ni se dio cuenta que era uno de los cuervos que nos iba a bendecir. Dios se glorificó con 3 personas que pasaron ahí. Vi la mano de Dios. ¿Sabes qué sucede cuando tú llegas a un lugar y en lugar de renegar, alabas a Dios? Dios obra en tu favor. Yo pudiera decir, Señor, qué desgracia la mía, no me aguantó la llanta ni a llegar por lo menos a un lugar donde hay talachero. No son las desgracias, es el propósito de Dios que te lleva a ese punto donde Dios quiere mostrar su gloria y su poder. Te repito, este momento donde Jesús se encuentra con la mujer iba a cambiar la situación de la mujer. Dice la Biblia que esta mujer le dijo, versículo anterior, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? La mujer estaba viendo siempre lo negativo, lo contrario. Y aunque sabía que este hombre estaba moviendo algo en su corazón, porque ella lo estaba sintiendo, aunque sabía que estaban pasando algo en su corazón, ella se guardó hasta el final y dijo, yo creo que tú eres profeta. Pero desde el inicio lo estaba descubriendo. La historia, versículo 11, dice la historia de esta mujer. La mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? ¿Qué estaba viendo esta mujer? Impedimentos, lo imposible. ¿Qué estaba viendo esta mujer? La realidad. No tienes una cubeta, no tienes un balde, no tienes un lazo, no tienes una escalera para bajar, no tienes una carrucha, no tienes las herramientas. Yo creo que tú estás viendo la realidad para el 2022. Y no estoy hablando de que esté mal que no la veas, no, es importante ver la realidad para que estés consciente que necesitas más que nunca hoy, más que nunca que la gloria de Dios se manifieste en ti. Porque si vas a obedecer a Dios en el año 2022, entonces Dios se va a glorificar más en ti. Pero si tú no quieres obedecer a Dios en el año 2022, dice la Biblia que van a llegar todas las maldiciones por la desobediencia.
La mujer le dice, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Esta mujer está viendo la realidad. Y vayamos, por favor, al versículo 13. Porque Jesús le vuelve a mencionar algo importante. Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener. Y yo te lo voy a interpretar de esta manera. Cualquiera que inicie el año de manera natural, volverá a pasar necesidades. Pero si tú pones a Dios en primer lugar, Dios te llevó a este momento para que empieces a ser testigo de lo que Dios va a empezar a hacer. Pero Dios espera que tú te dispongas para Él. Dios está tratando a través de Jesús, su Hijo, con esta mujer. Dios está tratando con esta mujer, está tratando de cambiar su perspectiva de vida, está cambiando de cambiarle la forma de que cómo tiene que ver las cosas, y esta mujer está buscando alrededor los pretextos. No tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, este pozo es de nosotros. Bueno, tantas cosas suceden en esa plática, pero el punto final es que aquella mujer decidió caminar con Jesús. Y dice la Biblia en el capítulo 4 que aquella mujer llevó a Jesús a Samaria. Jesús estuvo 2 días en Samaria predicando, pero era más lo que predicaba esta mujer, porque esta mujer le contaba a todos lo que Jesús había hecho. ¿Sabes? Que el año 2022 ninguno sabe lo que nos espera. No lo sabemos porque no está en nosotros esa capacidad de conocer el futuro. Solamente Dios lo sabe. Y si Dios te trajo aquí, y si Dios te está hablando, es porque quiere que seas testigo de tu propio milagro para el año 2022. El año 2022 está iniciando. Esta mujer estaba frente a Jesús y estaba iniciando una nueva etapa. Esta mujer, versículo 15, decide decirle algo a Jesús: dame de esa agua. ¿Qué le vas a pedir a Dios para este año 2022? ¿Qué le vas a pedir para que suceda en tu familia, en tu negocio, en tu salud? ¿Qué le vas a pedir? Señor, bájame la panza. No, eso es lo de menos. Salud. Así, Señor, salud. Vamos a pedir dinero y amor. No, el amor ya está en ti. Es Cristo el amor. Si llega una persona que te aborrece, ejerce el amor, ponlo en práctica. No saques el odio, porque quien está en ti es amor. Vayamos al primer libro de los Reyes, capítulo 17. Una historia más. Entonces, capítulo 17, el primer libro de los Reyes, 17, versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, obedeciendo el profeta Elías a la voz de Dios. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. Observa esto, una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas, ¿qué le dice? Un poco de agua. ¿Qué había pedido Jesús? Agua. ¿Qué estaba pidiendo el profeta? Así. Entonces todos los pastores somos sedientos. No es así. Pero entonces hay que interpretar qué está pidiendo. ¿Sabes qué es lo que estaba pidiendo el profeta? Más que agua, más que, hablando en el sentido espiritual, que esta mujer se acercara a obedecer lo que Dios estaba pidiendo. Porque si esta mujer obedece, lo demás iba a venir en bendición. ¿Sabes qué te está pidiendo Dios para el año 2022? Obediencia. Le dice: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: vamos a agregar algo al pedido, le dijo el profeta. No me traigas tan solo el agua, tráeme un poco de pan en tu mano, no me lo mandes. ¿Cómo lo pide? En la mano. ¿Qué tiene tu mano? Llévasela al que lee la mano y te va a decir: mira, te va a la buena suerte, la mala suerte, no sé qué te vaya a decir. Y hay hermanitos que les gusta que les lean la mano, el café, el agua. Reprendan al diablo. Mejor inviten el café, pero nunca dejen que se los lean. No tienes por qué esperar que alguien te lea la mano, no. Más bien extiende tu mano para dar.
Fíjate, lo que Dios está pidiendo es algo que Él no tiene necesidad, pero tú y yo sí tenemos necesidad. Y dice la Escritura que le dijo: tráeme un bocado en tu mano, de pan en tu mano. Y ella respondió y dice, ahora sí, ella mira su realidad: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Encontramos una mujer con una realidad, con una necesidad y con una historia. Ahora tenemos dos historias de dos mujeres que tenían necesidad, que se encuentran con el hombre de Dios, que a las dos les piden agua y están negociando la situación. Y dice el versículo que estamos leyendo: solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recojo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué? Y nos dejemos morir. Bendita muerte. Panza llena, no hay problema. Ahora analicemos a la otra mujer de San Juan capítulo 4. Era la mujer de todos y de nadie. ¿Qué le esperaba? La muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Va a decir: Pastor Elías, pero esas 2 mujeres murieron. Sí, literalmente murieron, pero viven en Dios. Esa mujer samaritana de San Juan capítulo 4 también iba camino a la muerte, pero se encontró con el que perdonaba pecados y su vida cambió. Fue la primer mujer evangelista registrada en la historia y su vida cambió. Ahora esta mujer del libro de los Reyes, su vida cambia y ella todavía no se da cuenta que estaba justo frente al milagro que iba a suceder. Porque ahí es donde viene lo interesante. Dice: tengo un puñado. Y puedes anotar en tu mente o en tu libreta 1. ¿Cuántos leños recogió? 2. Y yo me pregunto, ¿tenía que ser específico el escritor para decir 2 leños? Simplemente podía haber dicho: y recogió leña y ya. ¿Qué tan grandes estaban los leños para que una viuda, una mujer los cargara? Probablemente no era suficiente leña, los 2 leños, para hacer el pan. Quien ha hecho pan sabe cuánto se ocupa de leña para calentar el horno. Sin embargo, es muy específico. 2. Añade un poco de aceite, una vasija. Son características numerables de una receta de un milagro. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda en el corazón? ¿Qué te queda del año 2021? ¿Qué te queda? Un dolor, una tristeza, 2 familias, 2 hijos, 3 hermanos. ¿Qué te queda? Si fuera posible, enumera tu realidad que tienes y díselo a Dios: Señor, me queda esto, me queda mi madre, me quedan mis hermanos, me quedan mis sobrinos, me queda esto. Estoy iniciando el año 2022 con esta realidad. Dice el versículo 13: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Aquí viene algo todavía. Oye, ¿qué profeta tan exigente? No, no es el profeta. Son las indicaciones de Dios para obrar en tu vida. ¿A quién le tienes que dar lo mejor? Y lo primero, a Dios. Después de Dios, al vecino. No, tu familia. Después de Dios, es tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia inmediata. Hay personas que se portan de maravilla con el vecino y con los hijos no. No llega el vecino a decirle: oye, invítame un taco. Pásale, vecino, y manda a todos a servir. Y el hijo, nada. ¿Te ha tocado escuchar esas historias? Yo sí. Hijos que se sienten heridos por los padres, porque sus padres atienden mejor al compadre, al vecino, al amigo, que a los propios hijos. Dice el versículo 13, el instructivo: haz tu receta, pero dame primero a mí. Y acuérdese, la primera instrucción: dámelo en tu mano. No mandes. Es bueno mandar,
que alguien lleve tu ofrenda, que alguien lleve tu gratitud, que alguien lleve lo que tú quieres dar. Pero lo que Dios quiere de ti es tu presencia, que te involucres, que seas partícipe del esfuerzo que estás haciendo, porque Dios te va a honrar y te va a bendecir de manera abundante. Por eso Dios quiere que te involucres. Tráelo directamente con tu mano. Dice el versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Te acuerdas quién mandó parar la lluvia? Era el profeta, el que estaba pidiendo comida. Yo creo que esta mujer, si le hubiera dicho, oye, pero tú eres el culpable. Tú trajiste la sequía. Pero no se lo dijo. No está registrado en la Biblia. Sin embargo, la obediencia de esta mujer llevó a ver la gloria de Dios. La obediencia de esta mujer le llevó a ver el propósito de Dios en su vida. Mientras ella esperaba la muerte, Dios le estaba dando un milagro. ¿En dónde estaba esta mujer? Fuera de la ciudad. ¿En dónde se encontró con el profeta? En la puerta de la ciudad. ¿En dónde estaba la samaritana? Fuera de su ciudad. ¿En dónde se encontró con Jesús? Fuera de la ciudad, en el pozo. ¿Qué nos entiende? ¿Qué nos interpreta? ¿Qué nos enseña esto? ¿Sabes qué? Que tienes que salirte de tu confort. Tienes que salirte de tus hábitos que siempre habías hecho. Tienes que salir de ahí para ver lo que Dios va a hacer. Porque si has hecho muchas cosas y no has visto la gloria de Dios, entonces haz un cambio en tu vida para que veas lo que Dios tiene para ti. Estamos encontrando que estas dos mujeres tenían una historia. Estamos encontrando que estas dos mujeres tuvieron un encuentro inesperado. Pero estas dos mujeres vivieron el milagro que Dios había preparado para ellos. ¿Qué esperas para el año 2022? Probablemente la lista que tú tienes, que quisieras ver, no lo vas a alcanzar. Pero ¿qué tal si dejas que Dios obre en tu vida? Si Dios ya te trajo aquí, si Dios te tiene aquí, en este día, iniciando el año 2022, entonces hay que aprender a obedecer a Dios. Hay que aprender a involucrarnos en los planes de Dios. Hay que ser partícipe nuestra vida, nuestra familia, nuestras manos. Hay que involucrarlas en la obra de Dios para ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué llevaba la mujer samaritana? Su cántaro. ¿Jesús tenía cántaro? No. ¿Con qué cántaro sacaron el agua? Con el de la mujer. ¿Con qué masa se hizo la torta de lo que estamos leyendo en el libro de los Reyes? Con la masa de la mujer, la harina de la mujer. ¿Con qué se va a lograr ver la gloria de Dios? Con los recursos que tú tienes, que son tuyos, terrenalmente hablando. La Biblia nos dice que el propósito de Dios, en el profeta Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Si Dios ya te trajo hasta aquí, no es porque quiera jugar con tus sentimientos, es porque los propósitos de Dios son correctos. Dios no vino para marcar tu vida y destruir tus emociones y destruir y pisotearte emocionalmente. No, Dios vino para que tengas vida y tengas vida en abundancia, y que todo lo que pase alrededor de ti y aún sobre ti mismo obre para bien. Hoy hay muchas propiedades que se quedaron sin dueños porque murieron todos. Hay muchas propiedades que quedaron intestados porque los dueños y herederos inmediatamente tampoco están. Y está el pariente, está el sobrino, está el que apoyó. Pero hay muchos problemas legales ahora. ¿Qué está pasando alrededor de ti? Quiero decirte que si tú aprendes a obedecer a Dios en este año 2022, entonces vas a ver un milagro en tu vida. San Juan, capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice Jesús: en el mundo tendréis aflicción. Jesús te está anticipando que vas a enfrentar pandemias, problemas, sequías, enfermedades. Probablemente te la libraste del COVID, pero ya de la influenza no te vas a librar. O va a decir: hermano, me vacuné con la influenza y me dio más fuerte. Una cosa sí sé, es que nuestros cuerpos cambiaron después del COVID.
Ya algunos ya ni se conocen dónde les dolía, ahora el cuerpo les duele y otra parte. Dicen, ahora por lo menos deseo los dolores de las rodillas, ya no quiero el dolor que siento acá. En el mundo tendréis aflicción, dice el versículo 33, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido a Él la gloria. Él ha vencido al mundo. ¿Qué te espera el año 2022? No te preocupes, aprende a obedecer, involúcrate, participa de lo que Dios te pide y serás el portador de la palabra de Dios. La samaritana fue, decía hace un rato, la primera evangelista mujer, fue portadora de la palabra de Dios y a todo mundo testificaba. La viuda del libro de los Reyes, te aseguro que fue la evidencia y el testimonio de que no se necesita más que obedecer a Dios. Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Mi primo estaba contento porque iba a volver a agarrar el camino, iba a volver a manejar. Y mi prima le dijo, no te vayas, no vayas a México, aguántate. Manda a otro que maneje. Y dijo, no, tú no quieres que yo vuelva a la Ciudad de México, me siento contento porque voy a volver a México. Él le encantaba manejar, él era uno de los choferes que tenía mi padre. Y contento mi primo estaba emocionado porque por fin iba a volver a agarrar carretera. Contento. Se fue. Agarró un camino sin retorno. Los propósitos de Dios son perfectos. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dice el libro de Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y sigue diciendo Isaías las bendiciones. ¿Sabes lo maravilloso de esto? Es que si tú sabes esperar en Dios, Dios va a obrar en ti el milagro que estás esperando. Te repito, no te muevas, no cambies a Dios, deja que Dios sea el primero en tu vida. Segundo, obedece. Tercero, involúcrate en lo que Dios pide de ti. Y vas a ver la gloria de Dios. Año 2022 va a ser diferente si haces esto. Ponte de pie y vamos a orar. Año 2022 va a ser diferente al año 2021 y al año 2020. Muy enmarcados están en la historia esos 2 años. Pero año 2022 tenemos que ver la gloria de Dios como estas 2 mujeres. Padre, venimos delante de ti, Señor. Nos humillamos, clamamos ante ti y pedimos, Señor, la intervención de tu Espíritu en nuestra vida. Pedimos que te glorifiques en nosotros. Mi Dios amado, estas 2 mujeres, Señor, fueron, mi Dios, a un lugar que no esperaban que la historia cambiara. Estas 2 mujeres fueron a encontrarse con un propósito tuyo. Interesante es que a las 2 se les pidió agua, a las 2 se les pidió que participasen con algo, a las 2 se les dio instrucciones y tú, mi Dios amado, obraste con algo especial. Y pedimos, Señor, que nos permitas a nosotros seguir estos pasos que tú nos estás dando. Permítanos, mi Dios amado, obedecer tu palabra, obedecerte a ti y obedecer en todos los aspectos, Señor, hasta donde se nos sea posible también involucrarnos de lo que tú quieres que estemos involucrados. Padre, que podamos comprender, Señor, que no se trata solamente de obedecer a la distancia, sino también de ser partícipes y participar de lo que tú quieres que nosotros participemos. En el nombre de Jesús. Pongo en tus manos, mi Dios amado, pongo en tus manos nuestras vidas y permítenos, Señor, que si hemos llegado a este punto, hemos llegado hasta aquí, es porque tú vas a obrar en nosotros un milagro. A las 2 mujeres se les mandó que regresasen a su casa para que ellas vieran tu gloria, para que ellas vieran, Señor, tu manifestación. A nosotros permítenos regresar al punto en donde debemos de dar testimonio de lo que tú vas a hacer en nosotros, de tal manera que los demás puedan glorificar tu nombre al ver lo que tú haces en nosotros. En el nombre de Jesús.